Que yo, bueno, a ver, son las 10:30, a ver si lo puedo hacer en una horita. La idea sería dividir la charla en tres apartados. Un primer apartado un poco teórico para ubicarnos en la problemática internacionalista, qué entendemos por internacionalismo, qué implica el internacionalismo, que tiene diferentes facetas estratégicas, objetivos políticos, organizativas. El internacionalismo es una palabra que recubre diferentes aspectos que trataré de declinar un poco en ese primer apartado. Un primer apartado que vendrá seguido por otro, que será ya más histórico, ver cómo esa problemática internacionalista se fue desarrollando a lo largo de básicamente el siglo XX, final del siglo XIX, del siglo XX, cómo se fue poco a poco creando esos debates, esas estructuras, qué problemáticas, qué tensiones, qué contradicciones hubieron en esas diferentes expresiones del internacionalismo que hubo a nivel mundial. Y el tercer apartado, el más corto, porque evidentemente el más complicado y el más colectivo es, pues de ahora en adelante, qué planteamiento se puede hacer, teniendo en cuenta un poco esas herramientas teóricas de la primera parte, esas herramientas más históricas que nos ha dado la historia con todas sus contradicciones de la segunda parte. Pues en la tercera parte sería un poco ver de ahora en adelante qué, ¿no? En qué condiciones estamos, qué herramientas tenemos y qué futuro hay para el internacionalismo. Eso sería un poco el esquema de la charla. Entonces empiezo por el primer apartado un poco más teórico, decía. Un poco más teórico, me gustaría, porque cuando se habla de internacionalismo yo creo que hay muchas cosas que se mezclan, y más allá en términos ideológicos, evidentemente hay diferentes maneras de entenderlo, pero más allá de eso yo creo que hay elementos que hacen que el internacionalismo es lo que es y que no se toman en cuenta. Y por eso voy a hacer como una pequeña argumentación de cómo se va desarrollando el internacionalismo desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista teórico yo creo que el internacionalismo parte de una premisa básica que es una premisa ética. Es una premisa ética que considera que el mundo en el que vivimos nosotros lo queremos como un mundo libre, de pueblos libres y de personas libres, ¿no? Un humanismo radical, un universalismo bien entendido, donde el centro de la realidad tiene que estar regida por el bienestar de los pueblos y el bienestar de las personas, ¿no? Entonces son palabras lindas, agradables de escuchar, como suelen ser todos los planteamientos y las premisas éticas, pero evidentemente no es suficiente para hablar de internacionalismo. Pero sí es la fuente básica desde la que uno piensa el internacionalismo y uno crea internacionalismo, ¿no? Por lo tanto, nunca hay que olvidar esa premisa, que es una premisa ética. ¿Y qué pasa con esa premisa ética? Como cualquier premisa ética, pues se encuentra y se confronta con la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Pues la realidad es la de un mundo en el que esas premisas éticas, pues evidentemente no están a la orden del día. Para no decir que es un mundo regido por valores absolutamente antagónicos a los que éticamente hemos planteado como nuestras premisas de funcionamiento y de premisas de nuestra propia práctica, ¿no? Una realidad que decía es totalmente antagónica y que se define evidentemente políticamente, ¿no? Es decir, vamos a pasar de un planteamiento ético a un análisis político, de una realidad política, para convertir nuestro planteamiento, nuestros principios éticos, en una realidad política, ¿no? Es decir, confrontando la ética con la realidad, vamos a lograr o vamos a promover un planteamiento político que pueda recoger, que pueda materializar todos esos ideales bastante abstractos, aunque bastante interesantes, pero abstractos al fin. Vamos a lograr plantearlos en términos materiales, en términos políticos. ¿Cuál es la realidad con la que nos enfrentamos? Una realidad antagónica a los valores que defendemos, sí. Y concretamente, ¿qué es esa realidad? Pues es una realidad basada en un sistema que es el sistema capitalista, por un lado. ¿Qué es el sistema capitalista? Pues básicamente es un sistema que se construye bajo tres ejes. ¿Cuáles son esos tres ejes? La explotación, la maximización de la ganancia y la competencia. ¿La explotación qué es? ¿Un valor ético? No. La explotación es un concepto económico, es un concepto material que describe una realidad a la hora de producir. ¿Y esa realidad en qué consiste? Pues que básicamente una minoría que tiene los medios de producción, es decir, las herramientas de trabajo, pues lo que hacen es acumular ganancia, crear ganancia en base a un trabajo que no realizan ellos y ellas. ¿Quién realiza ese trabajo? La clase trabajadora. Y la gran parte del trabajo, la riqueza que crea esa clase trabajadora, resulta que es acaparada por esa minoría por el simple hecho, por el gran hecho, de ser dueños de los medios de producción, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de explotación, muchas veces se utiliza ese término en términos éticos y no es un problema ético. El problema ético es secundario, o secundario no en el sentido que no es importante, sino que viene después. Es una realidad objetiva
una forma de funcionamiento de la economía que hace que básicamente exista una minoría, una clase, en este caso la burguesía, que es parasitaria, es decir, que vive del trabajo ajeno. Y dicho de otra forma, aún más claro, que roba riquezas que la gran mayoría crea a base de su fuerza de trabajo, de su actividad física o intelectual, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema en el que claramente hay una asimetría entre diferentes cuerpos de la realidad social, en las que una minoría tiene el poder de succionar, ¿no?, riquezas a la gran mayoría, ¿no? Es decir, muy rápidamente, eso sería la realidad del sistema capitalista, en cuanto a su eje de explotación. Pero claro, no solamente el eje de la explotación, sino que para lograr esa ganancia, evidentemente, la clase burguesa nos tiene que explotar, es decir, usurpar riqueza para tenerlo en sus bolsillos, pero también no hay solamente un burgués o una burguesa, sino muchos burgueses y muchas burguesas. Y por lo tanto, esa riqueza también, entre ellos, de una forma no antagónica, porque ahí evidentemente tienen intereses toda esa clase a nivel mundial de explotar a todas las clases populares y trabajadoras a nivel mundial, pero también tienen intereses no antagónicos, pero sí diferenciados, cada uno de agarrar pues, la porción más grande de ese robo mundial que hacen a los pueblos y a las clases trabajadoras. Y por lo tanto existe también la competencia interburguesa, ¿no? Esa competencia interburguesa es fundamental porque explica muchos acontecimientos y guerras mundiales que hubieron a lo largo del siglo XX y anteriormente también. Por lo tanto, el eje de funcionamiento del sistema capitalista es un sistema regido por la acumulación de ganancia, por la acumulación de capital, pero ese fin absoluto que rige toda la realidad social, política, económica y cultural del sistema se basa en la explotación de una minoría a una mayoría y además en la competitividad, en la competencia entre esas minorías a la hora de sacar pues, el pedazo de la tarta más grande para sus propios bolsillos, ¿no? Esa es la lógica, dicho muy rápidamente, de cómo funciona el sistema capitalista. Además de eso, evidentemente se articula con otro de los ejes que hacen que la realidad con la que nos encontramos pues, difiere bastante de esos valores éticos que hemos planteado inicialmente, que es el eje de la opresión, de la dominación y la explotación heteropatriarcal, ¿no? Un eje que se ha articulado históricamente con el propio eje primero, el primero que he explicado, que es el de la explotación capitalista, y que hace que se retroalimenten mutuamente. Es decir, el propio eje heteropatriarcal es utilizado por el sistema capitalista para sobreexplotar a las mujeres en tanto que mujeres, es decir, no solamente las explota como trabajadoras, sino como son trabajadoras, es decir, mujeres, pues padecen una sobreexplotación. El ejemplo más explícito de eso es pues, los niveles de salario de las mujeres comparado al de los hombres. Y además de eso, pues está toda la problemática del trabajo socio-reproductivo, que es básicamente un trabajo no pagado y absolutamente funcional para el sistema capitalista. Porque evidentemente, si no hubiera trabajo reproductivo en casa gratis, lo que habría que pagar a la persona que trabaja supuestamente tendría que ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque lo que se paga a un trabajador o una trabajadora, en principio, tiene que ser lo necesario para su supervivencia para que el día siguiente vuelva a currar. Eso es el salario desde un punto de vista capitalista. Es decir, tú creas eso de riqueza, bien, yo me quedo con esto y te quedas con lo necesario para sobrevivir y para el día siguiente te puedas seguir explotando. ¿Qué pasa? Que para sobrevivir pues necesitas recursos y necesitas hacer cosas, ¿no? O sea, no se sobrevive, entonces necesitas pasta, muy bien, eso es el salario, pero necesitas mucho más. Necesitas que en casa se hagan un montón de cosas que son fundamentales y que cuestan pasta y que cuestan trabajo para que una persona sobreviva y pueda volver al día siguiente a ser explotada en su empresa. ¿Y quién hace ese trabajo? Bueno, el 95% de ese trabajo es hecho por las mujeres. ¿Alguien paga ese trabajo? No. Y si no se paga ese trabajo, evidentemente le viene perfecto al sistema capitalista porque asegura sin pagar nada, con un salario miserable, pues que el día siguiente el currela pueda volver a la empresa. Por lo tanto, el sistema capitalista y el sistema de opresión heteropatriarcal ha logrado una simbiosis brutal que hace que, en este caso, el sistema capitalista pues vea aliviado tanto en pagando menos a las mujeres
cuando ocurran y cuando no ocurran, cuando uno tiene un trabajo asalariado y ocurran en casa, no pagándoles directamente. Por lo tanto, digamos que le sale todo bastante redondo el sistema, esa articulación entre esas dos dimensiones, ¿no? Comete esos dos ejes porque son dos ejes fundamentales a la hora de entender esa realidad con la que nos encontramos y esa realidad antagónica totalmente y radicalmente con los principios que nosotros defendemos. Pero es una realidad que ahí quizás, descrita así, se puede seguir demasiado a un marco, pues en un pueblo, a un marco estatal. Vemos cómo se articulan pues, la lucha entre las diferentes clases, cómo se explota a la minoría a la mayoría, cómo articula las opresiones y cómo se retroalimentan. Pero el hecho es que, además de suceder esto a nivel nacional, a nivel estatal, en un lugar determinado, es una lógica mundial. Es una lógica mundial, no por accidente, sino el propio nacimiento de la matriz principal que ha necesitado el mundo para reproducirse, que es la matriz capitalista, la propia historia de ese sistema, el propio nacimiento de ese sistema, viene dado en un marco mundial. Es decir, el capitalismo, el nacimiento del capitalismo, o sea, por el siglo XVII y de forma más brutal XVIII y sobre todo XIX, se ha hecho a base de un planteamiento internacional. Es decir, no habría existido, no habría podido nacer el capitalismo, cuya cuna es Europa, sin la explotación, la dominación, todo el planteamiento colonialista de la Europa imperialista, de la Europa colonialista. Es decir, todas las riquezas que necesitaba el sistema capitalista para empezar a funcionar, le han robado de manera descarada, a sangre y fuego, a los pueblos de la periferia. Periferia en el sentido no geográfico, sino económico, ¿no? ¿Cuáles fueron? Pues la famosa teoría de la acumulación originaria, que consistió en básicamente no solamente en arrebatar a los pueblos, a los trabajadores y trabajadoras, los campesinos de tu propio pueblo, las herramientas de trabajo que tenían, porque las tenían, y obligarles a vender lo único que les quedaba, que era ¿qué? Su fuerza de trabajo para básicamente explotarles. No solamente pasó eso, que fue evidentemente un elemento fundamental para el iniciamiento del capitalismo, sino también se articuló con el robo de materias primas, con la colonización de la Vía Yala y Latinoamérica, para extraer las riquezas necesarias para que la máquina capitalista europea, básicamente inglesa, que es diríamos el corazón de empezara a funcionar. Por lo tanto, desde sus inicios, el capitalismo tiene un planteamiento a nivel mundial. Es decir, el capitalismo es inentendible en sus orígenes si no entendemos cómo ha necesitado desde sus orígenes un eje de explotación y dominación con los pueblos de la periferia para poder empezar a funcionar. Eso es fundamental porque eso se mantiene. Es decir, el sistema capitalista es impensable en su reproducción, en su funcionamiento, si no ejerce, además de la lógica que comenté al principio, una lógica, digamos, que podría entenderse a nivel nacional o estatal, de explotación, heteropatriarcal y capitalista, que succiona las riquezas de las masas trabajadoras. Además de eso, está el otro gran eje para entender el funcionamiento del sistema capitalista, que es el eje internacional de asimetría, de poder entre los pueblos del centro del sistema, los países imperialistas, y los pueblos de la periferia del sistema. Cuando digo periferia, o sea que no es geográfico, es económico. Es decir, son pueblos en los que la historia de la opresión, de la dominación cultural, tecnológica, económica que han sufrido, les ha obligado a tener una economía subordinada a los intereses de la economía del centro. Es decir, la economía a nivel mundial se divide, la famosa división internacional del trabajo, y el trabajo que le reserva el centro del imperio, el centro del capitalismo mundial a los países de la periferia es determinadas áreas económicas, industriales que le son funcionales al centro y que no le son funcionales a esos pueblos. Es decir, para decirlo muy rápidamente, no les permite tener una base productiva industrial que necesitarían para ser soberanos y soberanas, por ejemplo. Todo lo que produce, todo lo que hace los países de la periferia está basado, pensado y evidentemente obligado en base a los intereses del centro, ¿no? Entonces, esa lógica de clase
y heteropatriarcal se tiene que conjugar y se ha conjugado históricamente desde el principio y se sigue conjugando actualmente con el otro eje, el eje centro-periferia, el eje de opresión y dominación imperialista, ¿no? Por lo tanto, son los dos ejes que, para entender la realidad del sistema actual, es fundamental poner sobre la mesa. Si no ponemos esos dos grandes ejes, perdemos alguna de las dimensiones. O nos quedamos solamente en una clase mundial patriarcal que oprime a una clase mundial de trabajadores y trabajadoras, y no es el caso, porque ahí hay solamente un eje. Nos falta el segundo. El segundo está eso, pero se articula con el otro eje de centro-periferia. Y hay gente, o hay sectores, que ven ese primer eje, hay una burguesía mundial, hay una clase trabajadora mundial, opresión, explotación, ¿ven? Pero claro, con ese esquema te falta elementos para ver las asimetrías evidentes que hay en el desarrollo de los países según su inserción en la economía mundial, según el papel que tiene en la División Internacional del Trabajo, según básicamente el poder que a lo largo de la historia pues, han logrado obtener en cuanto a control sobre su futuro económico, político y social, ¿no? Y ese eje es fundamental. Y hay otros sectores que ven solamente ese otro eje. Ven pueblos, sí, hay pueblos, hay asimetría entre pueblos, que básicamente, pues sí, tienen una relación de dominación asimétrica, por lo tanto, una relación nefasta, ¿no? O sea, se manejan en esos términos, pero olvidan que esa polarización entre centro y periferia, entre pueblos dominantes y pueblos dominados, está articulada con una dominación de clase heteropatriarcal, ¿no? Por lo tanto, son esos dos ejes que siempre va a haber que mantener a la hora de entender el mundo. Dicho muy rápidamente en 10 minutos. Y claro, como es esa realidad que nos encontramos, es esa realidad que entra en antagonismo total y absoluto con esos valores que planteamos inicialmente, pues que hay que plantear un sistema, es decir, hay que hablar de política para que esos ideales puedan materializarse. Y desde el internacionalismo, ¿cómo se entiende ese sistema? Pues se entiende un sistema de pueblos libres y de trabajadores y trabajadoras libres, de mujeres libres, ¿no? ¿Y eso en qué consiste? Pues consiste en entender, primero, que es imposible, que el mundo en el que queremos vivir los y las internacionalistas, básicamente se rige de pueblos donde las mayorías populares estén en el poder, porque son mayorías y porque tienen un planteamiento de emancipación integral a nivel de clase, a nivel de género, porque necesitan y quieren tener el control sobre cómo producir, qué producir, para qué producir, con quién producir, poner las prioridades de sus vidas sobre la mesa y cumplirlas, y básicamente que el trabajo que se realiza pues venga, sea ¿cómo se llama? Posible de gozar por todos los y las que lo han realizado. Que decir eso parece una perogrullada, pero es que es absolutamente lo opuesto de lo que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, un mundo donde cada pueblo tenga el control y las herramientas políticas, culturales, ideológicas sobre su futuro, donde el trabajo sea un trabajo evidentemente no explotado, es decir, un trabajo en el que las riquezas que creas van para ti, para el compañero y la compañera y para el pueblo en el que estás actuando, y además un mundo en el que esos pueblos con esas características, digamos, emancipadas en cuanto a clase, en cuanto a género, etcétera, pues tengan una convivencia y una complementariedad y una interconexión basada en la solidaridad y la igualdad. O sea, de la misma forma que se plantea a nivel de un pueblo que la igualdad y la libertad sea un eje absolutamente fundamental y prioritario en la conformación de una comunidad política, al mismo tiempo se entiende que esa comunidad tiene que tener ese tipo de relación con otras comunidades políticas, es decir, con otros pueblos, basada en la igualdad, en el respeto y en la complementariedad. Llámese socialismo, llámese comunismo, llámese lo que sea, pero evidentemente es un mundo regido por el control popular de lo que se haga y de lo que se quiera hacer. Eso es lo que se plantea desde un punto de vista político a la hora de sustituir el sistema que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, primero, el internacionalismo es un valor ético. Segundo, es una confrontación con la realidad, una realidad marcada por las estructuras de dominación que os he comentado. Tercero, es un objetivo político. Y voy a quedar, lo de la realidad no es un punto, es solamente una transición entre
es un valor ético. Segundo, es un objetivo político, es querer vivir en un mundo de pueblos libres, de personas libres. ¿Y eso qué quiere decir? Que tengan el control de los medios de producción, que puedan decir políticamente... Eso es un mundo de personas y de pueblos libres. Pero el internacionalismo es más que eso. Es más que ética, es más que un proyecto político. El internacionalismo es también una estrategia. Una estrategia para enfrentar esa realidad que niega nuestros valores éticos, una estrategia para plasmar e implementar nuestro proyecto político. El internacionalismo es un objetivo, ese mundo en el que queremos vivir, pero también es una estrategia para conseguir ese objetivo. ¿Y estrategia en qué consiste? Pues hay muchas cosas, y vamos a ver cómo a lo largo de la historia ha variado, si me deja el tiempo, ha variado esa estrategia. Pero básicamente la estrategia consiste en, una vez analizado la realidad, esa realidad asimétrica de clase patriarcal, a nivel global, imperialista, centro y periferia, la idea es implementar una estrategia para desmantelar ese sistema y poder plasmar ese objetivo político que es un mundo de personas libres, de pueblos libres. Bien. ¿Qué pasa con esa estrategia? Pues esa estrategia tiene varios puntos, varios elementos, varias características. La primera característica es, me imagino que ya con las charlas de Azkapen habréis tenido, la más básica es, una vez que entendiste que básicamente existe un mundo de pueblos, de trabajadores y de trabajadoras, es decir, de pueblos trabajadores, enfrentado a un sistema, un enemigo, un sistema capitalista, heteropatriarcal, imperialista. Es decir, cuando ves esos dos bandos que se articulan de vuelta, con la temática de los pueblos transversalmente, pues ves que hay un bando y ves que hay otro bando. Ves que hay elementos que te unen estratégicamente, ya seas un trabajador y trabajadora de Guernica, ya seas un trabajador y trabajadora de Santiago de Chile o birmano. No importa. Estratégicamente, todos y todas tienen un elemento en común, que son explotadas por una serie de estructuras de dominación que van variando en cuanto a intensidad. Evidentemente, no es lo mismo la explotación y la dominación que puede haber en Birmania, que podría decir otro, que aquí, evidentemente, pero la matriz es la misma. Por lo tanto, estratégicamente, los objetivos los tenemos en común. Viendo esa realidad y viendo los valores que compartimos, tenemos la necesidad, la obligación de unirnos frente a ese sistema que nos oprime a todos y a todas por igual, y a todos y a los pueblos por igual. Eso es un elemento fundamental que rige la estrategia internacionalista. Por lo tanto, frente a ese denominador común que tenemos todos y todas, y que tienen todos los pueblos trabajadores frente a ese enemigo común, tenemos mucho que aprender, unos de otros, unas de otras, ¿no? Y eso es un elemento más sencillo, pero que cae de una comprensión fundamental de los objetivos estratégicos que tenemos en común y del enemigo que tenemos en común. Es en la medida que tenemos un enemigo en común que tenemos unos objetivos estratégicos en común. Y por lo tanto, tenemos que aprender unas de otras. Si no tuviéramos ese enemigo en común, no podríamos aprender de unas de otras, por ejemplo, en cuanto a realización de un objetivo común. Entonces, si se me entiende, es fundamental porque lo que sencillamente pues uno y una puede hacer en una brigada y que humanamente se entiende bastante fácil, ¿no? Pues estás con personas, majas, ¿eh? Esto viene de una estructura fundamental de dominación y de necesidad compartida de superarla. Y por lo tanto, se debe y se puede compartir. Digo se puede porque hay mucho discurso que quiere potenciar las diferencias entre los pueblos y las realidades. No, la comparación es odiosa. Una de las peores frases que se ha existido en la historia de la humanidad. Las comparaciones son odiosas cuando están mal hechas. Si no se puede comparar, no se puede pensar. Si no se puede pensar, apague, vámonos. Por tanto, las no son odiosas y sobre todo, evidentemente tenemos cosas en común. Y evidentemente el sistema hace lo posible, pues no, es que la realidad de Palestina y Euskal Herria no tienen nada que ver. ¿Cómo vas a comparar eso? Sistemáticamente hacen eso y tienen razón de hacerlo. Yo, si estuviera en su lugar, lo haría también, pero no estoy. Y creo que aquí nadie está. Entonces, resultado, hay que hacer comparaciones, uno, y sobre todo,
hay que compartir, porque es necesario y porque se puede, más allá de las diferencias, más allá, o sea, tenemos, y cuando vais a brigar, lo vais a ver, es evidente, no habrá la misma lengua, de la historia completamente diferente, pero hay elementos que son igual, pues, tal cual, hacen lo mismo, un poco más fuerte, un poco más no sé qué, un poco más violenta en algunas partes, más mezquina en otras, pero es igual, o sea, y eso es fundamental verlo, lo vais a vivenciar humanamente, pero eso viene de un planteamiento que va mucho más allá de las vivencias humanas, o sea, va desde viene del propio sistema en el que estamos sumergidos y sumergidas y el propio sistema que estamos padeciendo. Por lo tanto, quizás es una parte contradictoria del sistema que nos permite encontrarnos con el género humano en su gran diversidad, pero con unos elementos en común. Por lo tanto, el compartir es fundamental, porque se puede y porque se debe. El segundo es la solidaridad de ida y vuelta, ¿no? Es decir, te ayudo, tú me ayudas. ¿Por qué? Porque ayudándote debilito el sistema, ese mismo sistema que sufro yo, me conviene. La solidaridad hay que desvincularla de un eticismo, de un altruismo barato. La solidaridad es necesaria. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no hay ética en la solidaridad y el internacionalismo? No, la hay. Es el principio fundamental del planteamiento internacionalista. Es porque tengo valores éticos de querer vivir en un mundo libre, de personas libres y de pueblos libres, que voy a cumplir la necesidad de hacerlo. Eso es internacionalismo. El resto es lo que ven en las ONGs, lo que ven la iglesia, ¿no? El otro, el pobrecito, no, nada. Eso no es internacionalismo. Será otra cosa y a nivel micro pues puede ser que a veces sea emocionante y no lo voy a escupir encima, pero el internacionalismo no pasa por tener gran corazón. Porque si no, apaga o no. Y en política, en general, digo el internacionalismo no es más que la culminación de una reflexión política revolucionaria. El buen corazón no hace falta. ¿Que viene bien? Sí. Pero si dependiera del buen corazón de hacer política, apaga o no. Y de hecho, cuando tenés mucho corazón muchas veces en política, te machacan a hostias. Pero bueno, el tema de política es tener el buen corazón suficiente para querer vivir en otro mundo. Y a partir de ese momento, el corazón lo apartas y piensas y actúas. Y lo haces en base a intereses. Cosa que suena mal. Oh, los intereses, eres un... Sí, tengo intereses. Tengo intereses en defender mis intereses. Tengo intereses en vivir en un mundo emancipado. Y sin ningún tipo de complejo. Sí, tengo un interés. Y tengo interés en derrocarte. Y tengo interés... Lo voy a dejar ahí. Estoy subiendo mucho. Bueno, básicamente tenemos intereses en común. Los pueblos trabajadores, los currelas, a nivel nacional también, es exactamente la misma lógica. Si hay una empresa desalojada, hay que ir a ayudar a los compañeros y compañeras, no porque tenga un corazón muy grande, sino que estás en el mismo barco y si no te das cuenta, al día siguiente tú también estás en la calle. Esa es la lógica, Y eso es lo que hay que entender. Pero bueno, por lo tanto, compartir experiencias, porque tenemos elementos en común, porque podemos y debemos compartir. Solidaridad y de vuelta. ¿Por qué? Porque yo te ayudo, el mismo enemigo en común, debilita, por lo tanto, mis intereses nacionales de liberación nacional y social son permitidos, son favorecidos de forma positiva por la liberación palestina, por la liberación kurda, por la liberación cubana, por la liberación de cualquier pueblo. Mismo enemigo en común, lo debilitas, te favorece. Y la misma lógica lo hacen el pensamiento, la misma reacción, lo hacen evidentemente los otros pueblos. Otros pueblos quieren que Euskal Herria se libere nacionalmente y socialmente, no porque les mole los vascos, las vascas, no. Y si lo hacen por eso, se equivocan. Lo tienen que hacer porque les interesa a ellos y a todos los pueblos trabajadores que acá se haga una revolución, y más aún en el centro del sistema capitalista que es Europa, o uno de los centros, ¿no? Por lo tanto, esa es la lógica del ida y vuelta. Me das, te doy, y los dos, en este caso porque hay ida y vuelta, dos entidades, vamos adelante. Nos retroalimentamos en nuestras luchas, en nuestras batallas y en nuestras derrotas. Por lo tanto, intercambio, aprendizaje, bien. Solidaridad de vuelta, muy bien. Y algo más. El internacionalismo, desde un punto de vista estratégico, es algo más. ¿Y qué es ese algo más? Algo que
y ya entraré en la segunda parte en algún momento de esa charla, es algo más que solidaridad. Tú conmigo, todo bien, todo muy bien, vamos adelante, no sé qué. Es proponer un nivel de coordinación y una línea política común. Una cosa es que nosotros aquí estemos ahí liando la gorda, no sé qué, debilitando el sistema, no sé qué. Los palestinos, las palestinas también, muy bien. Y otra cosa es decir, palestinos y palestinas, vascos y vascas y mapuches, lo ponemos y decimos, bueno, ¿cuál es la línea de actuación común entre todas esas realidades? Tenemos un enemigo en común que tiene una línea política muy clara, con sus declinaciones, derivaciones según los pueblos, evidentemente. O sea, no, como dije al principio, no es lo mismo el funcionamiento del sistema capitalista a nivel del centro de la periferia. Evidentemente hay grandes matices, para no decir diferencias, en su forma de ejecutar su plan, pero tiene un plan. Y tiene estructuras donde se piensa en ese plan. Y el internacionalismo ha tenido estructuras colectivas donde se coordinaban y se planteaba una línea política a nivel mundial. Regional a veces, mundial en otras, pero eso es, digamos, la culminación del planteamiento internacionalista. No solamente cada pueblo hace lo que puede con sus líneas, sabiendo que todos estamos en el mismo barco, bla, 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 sino decir, no, es que como estamos en el mismo barco, vamos a ponernos en común. Y eso implica, evidentemente, muchas dificultades, pero es un poco lo que les quiero contar en la segunda parte. Ha existido, sigue existiendo de alguna forma, pero ha existido esa culminación de la reflexión internacionalista para emprender una política internacional de derrocamiento del sistema capitalista heteropatriarcal e imperialista desde planteamientos revolucionarios. Eso ha existido, es la culminación de una estrategia internacionalista. Es a lo que, de alguna forma, toda organización internacionalista apunta. Y digo organización porque ese es el último punto. Punto ético, punto político, cuál es ese mundo al que queremos llegar, es decir, el objetivo político. Punto estratégico, cuáles son las estrategias, en qué consiste conseguir ese objetivo político. Aprender, solidarizarse, ida y vuelta y una línea de acción común. Y último punto que caracteriza el internacionalismo son las organizaciones que la practican. Y cuando digo organizaciones, estructuras, los sujetos políticos que la practican. Y claro, no es lo mismo el internacionalismo que puede practicar un Estado, como el cubano o como el venezolano, que el internacionalismo que va a practicar un partido o un movimiento popular, como Azcapena, no va a ser lo mismo. Y ni hablar del internacionalismo que va a practicar una coordinadora, una confluencia, una estructura que aglutine a diferentes partidos o movimientos, como han sido pues, las internacionales comunistas, por ejemplo. Son todas realidades organizativas muy diferentes y que tienen pues, contradicciones unas, otras, pero diferentes, pero que han sido y que siguen siendo pues, los aparatos, las estructuras, las organizaciones que han sido, en la que han sido depositadas el papel de desarrollar esa estrategia internacionalista para lograr derrotar a esa realidad opresiva en la que estamos viviendo, para poder implantar un objetivo político de mundos y pueblos libres que recoja los ideales que hemos planteado como premisas, ¿no? Esos serían un poco los diferentes elementos que teóricamente los quería plantear, ¿no? La realidad del internacionalismo de ética, la realidad del internacionalismo como objetivo político, la realidad del internacionalismo como estrategia política para lograr ese objetivo político y finalmente la realidad del internacionalismo como un elemento que necesita, como cualquier proyecto político, estructuras, organizaciones que lo desarrollen, ¿no? Y claro, todos esos elementos a lo largo de la historia, ahí estoy pasando en la segunda parte, todos esos elementos teóricos que he planteado en esa primera parte aparecen evidentemente a lo largo de la historia del internacionalismo, ¿no? Es decir, las diferentes expresiones del internacionalismo, de cómo entenderlo y de cómo practicarlo que hubo a lo largo de la historia de los últimos 150 años, que vamos a decir, que sería un poco el nacimiento del socialismo y del comunismo, que va de la mano del internacionalismo, porque de vuelta digo, el internacionalismo no es una guindilla que se pone en un proyecto emancipatorio majo, digo, pero como soy majo y altruista, además ser revolucionario, anticapitalista, feminista, digo, voy a poner una guindilla internacionalista que mola un montón. No, o sea, eso es no haber entendido absolutamente nada de qué es el internacionalismo. El internacionalismo no es más que una consecuencia lógica de un análisis político y económico
de la realidad opresiva y de dominación que padecemos y de la necesidad de un planteamiento político, una realidad política emancipadora. O sea, no es más que eso. Si el capitalismo no hubiese tenido esa realidad internacional, pues quizás el internacionalismo existiría, pero de forma muy diferente. ¿No? Se entiende esa lógica, esa necesidad de pensar el internacionalismo como la culminación, y es así. Y de hecho, y vais a ver, el internacionalismo lo ha parido movimientos comunistas y socialistas y más. Era la realidad política fundamental ahora, a la hora de plantear una línea política socialista y comunista. No era, soy socialista y comunista, entonces voy a ser internacionalista, sino, como somos internacionalistas, porque somos revolucionarios, y es evidente que el planteamiento tiene que ser global, tiene que ser internacional, porque el enemigo es internacional y es un sistema capitalista mundializado, en aquellos tiempos también, no de una forma tan exacerbada como actualmente, evidentemente, pero el capitalismo siempre, como he dicho al principio, desde su nacimiento, tiene un desarrollo, un marco de desarrollo que es mundial, y por lo tanto el internacionalismo nace como respuesta a ello. O sea, es absolutamente fundamental comprender eso, sin sacar las diferencias que hay actualmente, que es aún más intricado, donde la hegemonía del sistema capitalista en cuanto geográfica y socialmente es evidentemente mucho más exacerbada, mucho más acentuada de la que tenía a sus inicios, ¿no? Pero ya tenían todas las tendencias muy claras de qué iba a ser. Y por lo tanto, el nacimiento del internacionalismo básicamente nace con la Primera Internacional. La Primera Internacional, por lo tanto, lo que voy a hacer en esa segunda parte es tratar de recoger experiencias históricas, básicamente del siglo XX, diferentes experiencias históricas, en las que se recogen expresiones del pensamiento y del actuar internacionalista, ¿no? Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces voy a repasar algunas experiencias, como son las internacionales, como son otros espacios de acción y pensamiento internacionalista, para ver cómo esa problemática que os puse al principio, ¿no? En cuanto a estrategia, en cuanto a organización, objetivo político, cómo eso, al final, como cualquier proyecto político, con todas sus complejidades, está absolutamente determinado por la situación concreta en la que se desarrolla. Y por eso voy a pasar a la historia. Es decir, el internacionalismo no nació de la cabeza de un loco, una loca, que yo, tac, tac, no. O sea, ha nacido como el movimiento obrero, como el movimiento feminista, como cualquier movimiento emancipador revolucionario, cualquier movimiento político, por una realidad sociohistórica bien determinada. Y por lo tanto, esa realidad histórica bien determinada, pues hace que esos planteamientos teóricos, estratégicos, pues entren en contradicciones. Porque la realidad te permite pensar, pero también te permite o te impide pensar todo lo que quieras pensar, porque la realidad es mucho más rica y mucho más plural y mucho más compleja que pues, un esquema. El esquema al final tiene que esquematizar y eso está bien, pero la realidad es la que es y por lo tanto esa confrontación entre los diferentes momentos de lucha, diferentes momentos de la correlación de fuerza entre los sectores oprimidos y los sectores dominantes son los que van a dar nacimiento a diferentes maneras de entender y organizar el internacionalismo. Primera Internacional, 1864, ¿dónde se hace? ¿Por casualidad se hace en Londres? No. ¿Por qué? Corazón de la Revolución Industrial, corazón del movimiento obrero en Europa. Primera Internacional. Por lo tanto, situación fundamental. Vais a ver como todos los grandes espacios de planteamiento internacionalista, de coordinación internacionalista, se han hecho en momentos y en lugares claves. ¿Por qué? Porque ahí se daban unas luchas pues, de gran calado. Primera, 1864, Londres. ¿Qué pasa ahí? Rápidamente, para abordar algunos de los problemas que teníamos, que planteé en la problemática teórica. Primera Internacional, ¿cuál es el gran fin, objetivo? Demostrar de una forma coordinada, organizativa, que existe un movimiento obrero internacional. Ahora parece, bueno, no sé si ahora parece obvio, ahora estamos ya tan mal que no vemos ni obreros y obreras, pero bueno, en aquel momento fue pues, una expresión política de un sector que hasta ahora había habido experiencia de liga comunistas un poco antes, pero que no recogían a los grandes partidos y a los grandes sindicatos, sobre todo en la Primera Internacional eran los sindicatos. Y lo primero fue en Londres en 1864, de la mano de un tal Carlos Marx. Fundamental que de repente se plantease el movimiento obrero, su realidad internacional,
y la necesidad de una línea internacional. Eso era absolutamente impensable. Pero como cualquier espacio, como os dije anterior, que es la culminación de un planteamiento internacionalista, reunirse diferentes partidos políticos, reunir diferentes partidos políticos de diferentes, o sindicatos de diferentes realidades nacionales, pues es un lío. Y más aún cuando, al ser el internacionalismo la culminación de un proyecto político revolucionario, socialista, anarquista o comunista, pues todos los problemas internos a la reflexión revolucionaria, socialista, comunista, anarquista, que eran los componentes, las diferentes líneas que había ideológicas de la Primera Internacional, repercuten. ¿Y eso qué muestra? Por un lado, es la confirmación de que el internacionalismo no es una guinda sobre un pastel majo, sino que no es más que un pastel muy grande y es la continuación de un pastel revolucionario, pero también, y eso es bueno, porque es la comprensión que hay que tener del internacional, pero por otro lado, también sufre todas las contradicciones, tensiones y divergencias que hay en el movimiento revolucionario. Y la Primera Internacional se fue al garete, ¿por qué? Por la primera gran conflicto del socialismo, del movimiento emancipador, el movimiento obrero, que fue anarquismo versus socialismo revolucionario o marxismo. Marx y Bakunin, para decirlo muy rápidamente. Diferentes formas de entender la participación electoral, el rol del Estado, la dictadura del proletariado. Bueno, no os voy a... porque sería otra charla, pero evidentemente los elementos fundamentales que han y que siguen de alguna forma diferenciando esas grandes ideologías emancipatorias como es el marxismo, para decirlo, o el comunismo, no, el socialismo, no sé, lo que no es el anarquismo, vamos a decir, esas realidades en cuanto a estrategia a la hora de tomar el poder, cómo tomarlo en un pueblo, también tenía sus repercusiones a la hora de plantear una estrategia en común, todos reunidos, a nivel internacional. Primera... sí, y además de eso, ¿no? Dar visión al movimiento obrero, una línea internacional al movimiento obrero, tensiones que flipas adentro por las diferencias ideológicas que había. Además de eso, estaba el tema organizativo. El tema organizativo es, como siempre, ¿quién manda? Básicamente. ¿Quién manda? Somos 20 aquí, muy bien, asamblea, no sé qué, muy bien. ¿Quién va a mandar? No, mandamos todos. Falso. Bueno, ahí lo decían, al principio no lo decían muy claro y después dijeron, no, aquí va a mandar uno o dos. O sea, ¿por qué? ¿Porque son autoritarios no sé qué? No necesariamente. Es verdad que el autoritario pues, suele hacer eso. Pero también los y las que, no sé si pensamos o piensan, que hace falta en determinados momentos eficacia, contundencia, rapidez, etcétera, pues es un gran debate dentro de la izquierda revolucionaria que aquí se dio, es pues cuánto centralismo y cuánta verticalidad hay en un planteamiento organizativo como es ese. Si es difícil, imagínense en un movimiento popular local, imagínense con partidos de diferentes pueblos, diferentes ideologías, o sea, es ¿no? O sea, básicamente. Bueno, fue un tema de debate muy fuerte y más aún cuando pues, las componentes anarquistas, evidentemente, con lo del centralismo, la autoridad y el verticalismo, pues no les molaba demasiado. Primera Internacional se va al garete, básicamente, por eso, básicamente. Segunda Internacional, 89, París. ¿Coincidía París? No, hace poco, hace un par de años, unos cuantos años, Comuna de París, seguramente uno de los fenómenos político revolucionario más importante que ha habido en Europa antes de la Revolución Soviética. De hecho, Marx veía ahí todo lo que había pensado y no sabía cómo decirle. Decía, esto es lo que quiero. Bueno, se lo cepillaron a todos y a todas, pero bueno, marcó pues, el devenir político francés y el devenir político europeo hasta la Revolución Soviética. Entonces, París, ¿de la mano de quién? De Engels, sin más. ¿Qué pasa ahí? Bueno, viendo cómo ya habían echado los anarquistas, en plan majos, los socialistas revolucionarios, comunistas, marxistas ya estaban supuestamente unidos y ya vamos a ir a por todas, pues resulta que plantean, bueno, que al menos no entrar en una centralidad y un centralismo, a la hora de dirigir ese conglomerado de partidos revolucionarios, etc. Por lo tanto, vamos a descentralizar
¿no? Ya que habíamos centralizado y no molaba demasiado, pues vamos a descentralizar. Con eso vamos a resolver el problema. Fíjense que en cada elemento trato de poner un elemento histórico que responde o que explica por qué se ha dado en ese lugar, en ese momento determinado. Segundo, los diferentes elementos que comenté a nivel teórico, ya sea organizativo a veces, ya sea estratégico a veces, ya sea de objetivo político, son los que voy un poco utilizando a la hora de entender las características y complicaciones que ha tenido cada expresión concreta del internacionalismo, ¿no? Eso es lo que trato un poco de hacer rápidamente y muy esquemáticamente. Segunda internacional, por lo tanto, un gran momento de expresión internacionalista a nivel mundial, de deseo y necesidad de actuar colectivamente con una línea política, ¿no? O sea, expresión máxima de lo que puede ser el internacionalismo. Con una centralidad, por lo tanto, un centralismo dejado de lado. Más descentralización, es decir, más autonomía de los partidos a la hora de desarrollar su propia línea política, pero bueno, con los elementos en común que se dictaban en esa internacional. Ahí se plantea elementos fundamental, todo el tema del 1 de mayo. El 1 de mayo se plantea como una realidad de el Día de los Trabajadores y del Trabajador, una realidad mundial, una realidad internacionalista. Si hay un día que tendría que ser el Día Internacionalista, el internacionalista de una, es ese y no otro. O sea, es el planteamiento, bueno, y después con el otro que voy a decir ahora, que habría que ver cómo se articulan los dos, pero es un día fundamental, no para la clase trabajadora, que también, pero es un día fundamental del internacionalismo. Es uno de los elementos, además se pusieron de acuerdo, por una vez que se ponían de acuerdo, aunque sea por eso, le podríamos hacer un poco más de caso que eso. Además de eso, esa segunda internacional ha tenido un gran momento, que es la que ha propinado pues, las mujeres comunistas. Clara Zetkin, la gran comunista feminista revolucionaria, una de las madres de la teoría feminista, comunista, del feminismo radical, pues intervino y estaba en esa segunda internacional. De hecho, se hicieron los primeros encuentros de mujeres socialistas en la primera década del siglo XX, y de ahí salió también, creo que es el segundo encuentro, en 1908, la primera vez que se festeja, celebra, o que se celebra el 8 de marzo, ¿no? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es el otro gran día internacionalista. Por eso decía que el 1 de mayo habría que ponerse y sentarse a ver cómo hacemos para articular los dos, pero son los dos grandes días de lucha internacionalista o de celebración de la necesidad del internacionalismo. Por lo tanto, esos son los aspectos importantes que se han planteado en esa segunda internacional. Pero evidentemente, como en la primera hubo líos entre marxistas y anarquistas, por decirlo muy rápidamente, ahí hubo el segundo gran lío, que es histórico, que sigue, que es entre pues, el socialismo revolucionario y el socialismo reformista, entre la socialdemocracia y los buenos, ¿no? De forma totalmente objetiva. Voy a para la socialdemocracia. No, pero bueno, es en serio, ahí empieza el lío. Y ahí empieza el lío, ¿por qué? Y fíjense cómo, ahí de vuelta, es un lío histórico, ¿no? Cómo se entiende la toma del poder, cómo se entiende el capitalismo, cuál es la función del Estado. Para los socialdemócratas es un instrumento que, bueno, está en manos de gente mala, entonces nosotros como somos buenos ponemos al Estado y empezamos a dirigirlo bien. Pues los revolucionarios dicen, no, idiota, el Estado es mucho más que un instrumento, está copado estructuralmente por un planteamiento de clase y que vos vas a ir, te vas a meter en el Estado y te va a comer a ti y tú no vas a poder hacer nada. Bueno, ese debate, que podría ser otra charla, entre muchas otras cosas que diferencian a esas dos tendencias, pues fue ahí donde explotó. Ahí es donde explotó. ¿Y cuál fue la situación que hizo explotar eso? Pues la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, gran guerra interimperialista, pues de una Alemania y de una Alemania que tenía las grandes ganas de ir menguando la hegemonía que hasta aquel entonces llevaba sin ningún lugar a dudas el Imperio Británico, y por lo tanto pues, hay una conflagración intercapitalista, interimperialista, en la que pues, la Segunda Internacional se tiene que posicionar. Dos cosas importantes ahí. No es un partido que se pusiera a un lado o al otro, tú también, porque bueno, no. Son
una organización, una estructura, segunda internacional, que dice, frente a ese lío, ¿qué hacemos? Y ahí se divide. Y lo interesante es ver cómo el reformismo, los socialdemócratas y los revolucionarios y las revolucionarias se dividen, en este caso, además, por una cuestión nacional. Es decir, ¿cuál es el planteamiento? ¿Y qué es lo que hace romper la Segunda Internacional? Que el planteamiento internacionalista de base, que es decir, pues, esto es una guerra interimperialista en la que nuestras respectivas burguesías lo que esperan es que nos enfrentemos entre nosotras y nosotras, burguesía, clase obrera británica y clase obrera alemana, pues están los gabachos, había más gente, ¿no? Y era mundial. Pero bueno, los polos eran Inglaterra y Alemania, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de los socialdemócratas? No, básicamente vamos a afilarnos con nuestra burguesía nacional, vamos a entrar en orden, nos unimos y vamos a pelear contra otro país. Y los revolucionarios decían, a ver, no es un problema de qué país es el malo en la historia, son dos países que se han llevado la guerra por decisiones de una minoría burguesa imperialista y nosotros no podemos hacerle el juego y por tanto no nos podemos unir a nuestras respectivas burguesías para enfrentarnos entre nosotros y nosotras. Básicamente ese era el planteamiento del socialismo revolucionario y los socialdemócratas decían hay que unirse a la burguesía y por lo tanto ahí ¿qué se ve? Que la socialdemocracia, además de entender el Estado una función muy determinada, pues entiende que la clase burguesa, pues, no es gente muy maja, no, pero es gente con la que se puede ir de la mano. Es decir, uno de los elementos que hacen la socialdemocracia la que es decir, un interclasismo estratégico, no táctico, sino estratégico, es el elemento que ha explicado la tendencia chauvinista, nacionalista, regresiva y reaccionaria, de decir, no, yo voy a defender a mi país de la mano de mi burguesía contra ese país que es muy malo y donde tanto trabajadores y burgueses son extremadamente matables, básicamente, ¿no? Y eso se hizo. Y por lo tanto la Segunda Internacional explota ahí. Explota ahí porque elementos fundamentales de unidad de los trabajadores y las trabajadoras frente a un enemigo común habían sido totalmente desplazados por un planteamiento nacionalista reaccionario y socialdemócrata que van en general de la mano. El socialdemócrata termina teniendo un planteamiento nacional o nacionalista, si es que lo tiene, en general lo tiene siempre implícito o explícito, de corte en algún momento no revolucionario, al menos, para no decir conservador o reaccionario. Y eso es lo que pasó ahí. Por lo tanto, ahí también se ve cómo las divergencias ideológicas dentro del propio Partido Comunista, dentro de diferentes formas de entender la revolución social, impacta no solamente en la realidad nacional a la hora de plantear un trabajo, sino a la hora de plantear un trabajo en el espacio internacional, también repercute hasta tal punto de dar autorización a los trabajadores y las trabajadoras, sindicatos, etcétera, a entrar en una guerra interimperialista con sus respectivas burguesías. Por lo tanto, Segunda Internacional, a tomar por saco también. Bueno, por suerte no hay demasiadas internacionales, porque si no... Entonces estamos en 1914, esto se va a tomar por saco, etcétera, pero resulta, pues un pequeño dato histórico, que en 1917 empieza la revolución bolchevique. Y como se podrán imaginar, de la misma forma que las otras internacionales, pues movimientos políticos efervescentes han dado pie a una forma de entender y de practicar el internacionalismo, pues 1917, 2 años después, 1919, un tal Lenin, pues crea, bueno, no solo evidentemente, pero bueno, el Lenin tenía las cosas bastante claras, en Petrogrado, no en no sé qué, la Tercera Internacional. Y la Tercera Internacional, conocida también como Internacional Comunista o como Comintern, que es la abreviación rusa, no sé qué. Bien. Total, una de las internacionales más potentes que hubo en la historia de la humanidad, con una vida extremadamente turbia también, pero en los primeros años fueron las expresiones de trabajo y de línea política internacional más amplias, más consensuadas que ha habido en espacios de coordinación internacionalista. ¿Por qué? Porque había habido una revolución, la bolchevique, con una referencia clara y absoluta, que era el partido bolchevique, con unos cuantos líderes, incluido un tal Lenin, absolutamente indiscutible, y evidentemente en unas situaciones
que no había habido hasta ahora, ¿no? Las primeras internacionales, pues sí, había habido elementos políticos, como siempre, que explican su realidad, pero ahí estamos hablando de seguramente la revolución a nivel mundial y a nivel histórico más importante de la humanidad, hasta ahora. Y por lo tanto, pues está claro que eso hace que lo que se cree también tenga una cierta facilidad a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque hay una legitimidad incontestable. ¿Por qué? Porque hay una línea muy clara, marcada en los hechos por compañeros y compañeras que se están haciendo matar por la reacción, la contrarrevolución rusa e internacional, porque hay una guerra internacional para derrocar ese fenómeno absolutamente intragable y absolutamente intragable para la gran burguesía mundial, que es la revolución soviética. Por lo tanto, unas condiciones óptimas para desarrollar un trabajo. Y se hizo así. Pero, pues, el compañero Lenin y unos cuantos, pues, quedaron en el camino. Lenin muere el 24, es decir, y Lenin, cuando digo Lenin, o sea, no es, quiero personalizar un poco, pero no todo lo que parece. Personalizar, porque creo que desgraciadamente funcionamos así, y yo creo que eso es un problema antropológico que vamos a llevar durante muchos siglos, que es la necesidad del padre, de la madre, de lo como lo quieras llamar, pero yo no creo, y yo creo que es una cierta ingenuidad pensar que se puede prescindir de autoridades y de referencia. Desde luego, hasta ahora en las revoluciones mundiales nunca se ha podido prescindir de eso, y mi pregunta es si es solamente porque el sistema capitalista nos aliena y necesitamos siempre y no podemos presar al grupo, o es sí que quizás necesitamos un poquito de autoridad y de referencias. Pero bueno, eso debería entrar en psicoanálisis, esas movidas, y quizás no nos interese, pero yo creo que sí. Por lo tanto, no hay que asustarse demasiado con las referencias políticas. Lo que sí no puede ser es que esa referencia política sea la referencia política ideológica, que sea más de lo que tiene que ser. Y eso suele pasar también, y ese es el problema. Cerrando ese pequeño inciso, bueno, Lenin se muere y todo lo que planteaba Lenin en gran parte también. ¿Y qué aparece? Pues una versión que también es exactamente lo mismo a nivel nacional de cómo entender la revolución soviética, que básicamente ha sido pues, una versión leninista inicial y una versión estalinista, para decirlo muy rápidamente, pues a los trotskistas ahí metidos, recibiendo por todos lados, pero bueno, los estalinistas, evidentemente, Stalin hegemonizaron una forma de entender la revolución rusa y, por lo tanto, la revolución internacional, ahí de vuelta, está totalmente ligado, son dos puntos que van uno de la mano del otro, no son cosas que se agregan, es lo mismo, las mismas problemáticas, contradicciones que se daban a nivel nacional se van desarrollando y tienen su expresión a nivel internacional, y eso es lo que pasó con Lenin, con Stalin. ¿Qué pasa en ese debate? Además de un debate sobre el Frente Único, Frente Popular, ahí un lío tremendo, es decir, planteamientos internacionales de aplicación a nivel nacional de sobre con quién trabajar políticamente, todos los que se habían echado antes, ¿no? Los anarquistas, bueno, estos no querían trabajar a nivel de línea política, pero por ejemplo los socialdemócratas que habían estado en la Segunda Internacional y que quedaron afuera, en la Tercera Internacional no hay más socialdemócratas, pero los socialdemócratas siguen viviendo, o sea, no se les ha aniquilado. Y por lo tanto, en la Tercera Internacional, uno de los planteamientos es qué hacer con esta gente. ¿Qué Frente Unido, qué Frente Popular, cómo se concilia con la pequeña burguesía? Bueno, temas que aquí están al orden del día, ¿no? Básicamente, ahí se da ese gran debate de estrategia, sabiendo que las burguesías y sobre las pequeñas burguesías, según el país, pues tienen, si es un país de la periferia, pueden llegar a tener una necesidad de emancipación nacional y por lo tanto una verdadera capacidad de oponerse al imperialismo, en un país céntrico no la tiene, bueno, es un follón, para decirlo de verdad, y lo han tenido, pero fue uno de los debates importantes. Pero el más importante de cara a la problemática internacionalista es el famoso planteamiento de Stalin del socialismo en un solo país, ¿no? Que se ha dicho un montón de cosas sobre él y muchas cosas se tergiversan y no voy a defender a Stalin porque la verdad que no, pero un poquito quizás sí, pero lo justo, lo muy justo. ¿Qué quería decir sobre el socialismo de segunda pues básicamente, ¿qué quería decir y qué se ha entendido y qué se ha practicado? Porque lo que se ha practicado fue nefasto por parte de Stalin. Lo que planteaba inicialmente no estaba mal, pero no hizo lo que se planteaba. ¿Y qué planteaba? Decía, a ver, si vivimos en su país, ¿qué quiere decir? Que básicamente no hace falta, y creo que os va a sonar,
no hace falta esperar a todo Dios para hacer la revolución. Y eso es un elemento fundamental que aquí es la base de, muy bien, camaradas españoles, catalanes o lo que sea, hagan su curro, nosotros hacemos el nuestro, lo que no nos podéis pedir es que nosotros esperemos a que ustedes hagan lo que tengan que hacer para ir todos juntos contra el enemigo, ¿no? Entonces eso es un elemento fundamental a la hora de plantear una estrategia internacionalista a nivel mundial, que es, evidentemente, para hablar de socialismo y de comunismo a nivel mundial, la revolución se tendrá que haber dado en todos los pueblos, porque el capitalismo es una heteropatriarcal, es una realidad mundial, por lo tanto, si no sustituís esa realidad por otra realidad mundial, ¿qué va a pasar? Pues que vas a tener un pequeño país que va a hacer lo que quiere y absolutamente toda la maquinaria capitalista, como hace en Venezuela, como hizo y sigue haciendo en Cuba, como hace en cualquier espacio que pretende pues, avanzar en una senda socialista o comunista, pues te machacan por todos lados. Esa es la primera realidad que hace que el comunismo y el socialismo, ahí no quiero entrar si con ya el Estado se ha disuelto o no, no me importa. La realidad emancipadora tendrá que ser mundial o no será. Y por lo tanto, la pregunta es, bien, dos posibilidades. Tú empiezas porque las condiciones objetivas, subjetivas en las que estás te permiten avanzar, o tenemos que ir todos juntos. Y algunos dicen, no, es que si tú vas primero, joder, es demasiado, vas a ser muy poquito, te van a machacar. Y el otro dice, no, bueno, sí, quizá me van a machacar, pero tu papel va a ser ayudarme, solidarizarte, mientras tú en tu pueblo haces la revolución. Y otros decían, como Stalin decía, bien, no tiene por qué empezar todo el mundo junto, hasta ahí yo estoy 100% de acuerdo, de hecho es que nunca va a pasar, como nunca va a pasar que revolucionemos la Unión Europea todos juntos y juntas, que va, 26 países de la Unión Europea, revolución, votamos, no, y por eso no es reformar la Unión Europea, hace falta unanimidad para reformar las movidas en la Unión Europea, para bien y para mal. Para bien, tendría que ser unánime, que no, esto no, capitalismo, ya sabes, no está bien, los refugiados, los pueblos, ¿no? Es absolutamente imposible. O sea, o que, no sé, que caiga algún milagro y que de repente se encienda en absolutamente todos los pueblos una realidad que haga que, de una forma democrática, se reforme desde adentro de la Unión Europea. Es imposible. Y todas las revoluciones que hubieron fueron focos, expresiones puntuales más o menos potentes que conllevaron, además de movidas absolutamente fundamentales en cuanto a emancipación en aquellos pueblos donde se daba, pues un ejemplo, la famosa lógica del dominó, que el enemigo veía en Cuba, empieza Cuba, empieza Venezuela, hay que frenar sí o sí esto. Por lo tanto, es imposible esperar que todo el mundo lo haga junto, es importante, por lo tanto, defender al pueblo que lo esté realizando. Hasta ahí con Stalin vamos, al menos yo me voy, pero el problema de Stalin es que iba un poco más allá y eso no lo ponía en el papelito que entregaba, que era, no, básicamente el deber del revolucionario y la revolucionaria internacionalista es defender única y exclusivamente los intereses de la URSS. Y ahí ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque la URSS pues, es un Estado. Y como os dije al principio, pues no es lo mismo el internacionalismo, la práctica internacionalismo de un Estado, que de un partido, que un movimiento popular, que de una coordinadora, etcétera, etcétera. O sea, la coordinadora, la tercera internacional, en su fase ya declinante, en su fase menguante, en su fase chunga, para decirlo así, es decir, hegemonizada por Stalin, básicamente lo que hizo es convertirse en una política diplomática de la URSS frente a la realidad complicada, evidentemente, que estaba atravesando. Entonces, eso es un problema. Es un problema porque de repente dejas de plantear líneas políticas que sean lo suficientemente flexibles para responder a las realidades revolucionarias de cada pueblo. Y condensas, hegemonizas o succionas todo un planteamiento internacionalista con una prioridad total y absoluta, que es la defensa diplomática de un Estado, al final. Y eso implica pues, muchísimas contradicciones a la hora de plantear una línea política internacional. Aún así, esa tercera internacional, no tanto como decía el enemigo fascista y franquista, pero sí ha participado en uno de los grandes momentos del internacionalismo, que fueron las brigadas internacionales durante la mal llamada Guerra Civil Española, ¿no?
estaba ahí, fue uno de los grandes coronels del Partido Comunista, digamos, en Francia, con el Partido Comunista Soviético que le estaba ahí diciendo básicamente lo que tenía que hacer, pero también fue un momento muy interesante porque justamente frente a una línea política comunista que ya no convencía a muchos y a muchas internacionalistas, acudieron a las brigadas internacionales pues, sectores que no respondían a la línea política de los partidos comunistas de aquel entonces. Y por eso las brigadas internacionales fueron tan ricas, variadas, complejas también, porque al final estás combatiendo contra un enemigo común, sí, pero con compañeros y compañeras que después no te puedes ver con ellos en otros espacios de trabajo. Pero bueno, las brigadas internacionales fue un poco un espacio determinado, puntual, evidentemente han durado lo que es, coordinado como se podía, imagínense en esos momentos, con una implicación de esa tercera internacional, con todas sus contradicciones, y de sectores que encontraban la necesidad, afuera de los canales del Partido Comunista, integrarse en esa lucha antifascista, republicana, defensa de liberación nacional para algunos y algunas, bueno, en lo que fue la mal llamada Guerra Civil Española. Por lo tanto, eso es un poco la realidad de la Tercera Internacional, extremadamente pujante al inicio, extremadamente compleja y contradictoria en su fase estalinista, con un momento importante para el internacionalismo que fueron las brigadas internacionales, y básicamente con la Segunda Guerra Mundial se va a tomar por saco. Stalin dice esto ya no nos sirve. Y no nos sirve, y ahí entramos en el segundo gran momento el segundo gran momento histórico-político que ha dado el nacimiento de lo que le faltaba a las expresiones internacionalistas hasta ahora. Es decir, lo que hemos descrito hasta ahora básicamente era la realidad del movimiento obrero internacional. Es decir, la manera de entender el capitalismo, la manera de entender el socialismo desde, básicamente, y ahí es donde internacional hay que ver, la realidad europea, la realidad del centro del sistema. Una realidad, por lo tanto, más allá de que eran trabajadores y trabajadoras y que querían un mundo libre, etcétera, condicionada y determinada por la realidad en la que estaban viviendo, que era la de una Europa industrial, etcétera. No existía Google, no había WhatsApp, o sea, tenían lo que sabían del resto del mundo, lo sabían, pues porque lo sabían, evidentemente, pero de una forma extremadamente precaria, muy, muy, muy precaria. Y por lo tanto era muy complicado, yo creo, o sea, no es excusarles, de realmente tener un planteamiento que cubriera todos los aspectos del internacionalismo que he planteado en la introducción. Los diferentes ejes, sí, clase, contraclase, muy bien, pero también hay el eje centro-periferia, y básicamente ese eje centro-periferia pues no estaba muy presente. ¿Por qué no estaba muy presente? Porque todos los partidos comunistas, en su inmensa mayoría de la primera, la segunda, la tercera internacional, eran europeos. Creo que el Partido Socialista Argentino, que no me extraña, y un brasilero, están en la tercera internacional, pero bueno, imagínense para qué. Pero básicamente la realidad de las internacionales, internacionales comunistas, todo muy majas, todo lo que quieras, europeas. ¿Y qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Que el internacionalismo organizado de las internacionales se va a tomar por saco. ¿Por qué? Porque el hegemón de aquel momento del movimiento, que era la Unión Soviética, entra en la fase Guerra Fría, y si todo lo que había hecho anteriormente de pedir ayuda, digamos, exclusiva a la defensa de los intereses de la URSS, pues imagínense en un momento de Guerra Fría lo que ha sido. Es decir, directamente ha disuelto la Tercera Internacional, los trotskistas han creado una Cuarta Internacional que básicamente ha servido para hacer chostenes y poco más. De hecho, o sea, no tuvo impacto casi más. O sea, buenos chostenes, muchos de ellos, pero sin capacidad de actuar. O sea, no tenían, la línea política era absolutamente, bueno, eso, y por lo tanto se muere la Tercera Internacional, pero Stalin en 43 se ha tomado por saco, la Cuarta Internacional va, pero no sirve para nada, y lo que surge ahí es un escenario post-Segunda Guerra Mundial. Y ahí es un momento clave. Es un momento clave por varias razones. Es un momento clave porque, evidentemente, pues esa Segunda Guerra Mundial se ha ganado básicamente por la Unión Soviética. No básicamente, sino absolutamente y totalmente por la Unión Soviética. Y por lo tanto, pues el sistema capitalista, la burguesía europea, y ni hablar de yanqui, pues están un poco preocupados, y cosa que hacían muy bien estar. Porque no solamente salía una Unión Soviética militarmente
vencedora, sino también simbólicamente, ideológicamente, el comunismo había derrotado el fascismo. Además de eso, la realidad de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, son milicias comunistas, socialistas, anarquistas por toda Europa pegando tiros y matando a fascistas y a burgueses de paso. Por lo tanto, se termina una Segunda Guerra Mundial en una situación donde la correlación de fuerza, por primera vez a nivel continental, para no decir mundial, pues estaba a favor de los que nunca habían tenido ese privilegio, que son básicamente pues, nuestros amigos y amigas. Y por lo tanto, ahí hay un despliegue de estrategia por parte del sistema de bloquear totalmente y absolutamente esa efervescencia social mundial debido a la victoria del comunismo sobre el fascismo. ¿Qué pasa ahí? Ahí los capitalistas y imperialistas dicen, bueno, nosotros también necesitamos coordinarnos. Hasta ahora se han coordinado ellos, nosotros teníamos un par de foros donde hablamos, y dice, ahora ya se acabó esto. Estos ya son dos bloques, estos van a por todas, nosotros también tenemos que ir a por todas, dicen los capitalistas e imperialistas. ¿Y qué crean? Pues que crean la OTAN, crean la Unión Europea, crean Bretton Woods, el acuerdo del GATT. Bueno, todos los elementos que hoy en día se llaman FMI, que es el Bretton Woods reformulado, todas las realidades, organizaciones estructurales del enemigo, del sistema capitalista imperial, se crean ahí porque necesitaban sí o sí poner freno y tener una estrategia mucho más clara y mucho más común, mucho más consensuada y mucho más eficaz contra lo que se les venía. Ahí se crean esos grandes espacios de estructuración y de propuesta de línea política por parte de la burguesía. Por lo tanto, tienen necesidad política ¿y qué pongo ahí? Por la versión bien. Tienen una necesidad política de organizarse, mucho más de lo que tenían anteriormente, y por otro lado, nosotras, pues básicamente desde un punto de vista internacionalista, como os dije anteriormente, la tercera internacional, que ya estaba desvariando bastante los últimos 10 años, ya directamente desaparece. La cuarta no tiene efecto, pero gran momento en la historia de la humanidad y del siglo XX, sin ninguna duda. Segundo gran momento emancipatoria en los últimos 150 años. Primero, movimiento obrero. Segundo, movimiento de descolonización. Y claro, movimiento de descolonización no es poca cosa. No es poca cosa. Y el tercer gran momento... Bueno, entraré en el tercer gran momento. Chan, chan. Bueno, el segundo gran momento... Vamos, o sea, ¿se entiende la peli? Entonces, segunda, bien. Movimiento de descolonización, o sea, eso. Segundo gran momento, gran lucha, gran reivindicación revolucionaria emancipadora del siglo XX y seguramente de la humanidad, yo lo tengo bastante claro a ese nivel, que pone sobre la mesa la problemática que anteriormente os decía que se echaba un poco en falta a la hora de plantear el internacional, que es la especificidad de un movimiento de liberación en un contexto de opresión imperialista. Es decir, no es lo mismo, aunque tiene objetivos en común, intereses en común y todo lo que dije anteriormente, evidentemente llevar adelante un movimiento de emancipación, un movimiento revolucionario en Cuba no es lo mismo que hacerlo aquí, por miles de razones económicas, políticas, culturales, pero sobre todo porque estamos hablando de un país, en este caso Cuba, que es uno de los grandes momentos junto a Vietnam, junto a Argel, junto a todo el proceso de colonización asiático y africano, pero Cuba con la carga política que ha tenido y sobre todo la victoria política que ha tenido absolutamente clave en el patio trasero de Estados Unidos, a 140 kilómetros de los gusanos. Bueno, todavía no había gusanos, pero muy rápidamente hubieron gusanos en Miami. Bueno, total, la hazaña absoluta y total en el patio trasero del imperialismo yanqui, que ya era hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial. Ya los ingleses habían quedado como amigotes de turno y como caballo de Troya en Europa. Por lo tanto, un momento absolutamente clave. Descolonización, Cuba 59, Argel 62, Vietnam oficialmente 65, pero bueno, empieza con los gabachos que los sacan a... Bueno, momento absolutamente clave porque se ponía sobre la mesa la especificidad
de la liberación nacional y social dentro de un pueblo oprimido de la periferia, porque se ponía sobre la mesa ese eje que viene a complementar y dar todo el sentido al eje, digamos, clásico burguesía-proletariado. Lo articula en un marco mundial donde se ve que las burguesías nacionales del centro tienen una correa de transmisión que son las burguesías locales cipayas, que aquí conocemos bien, aunque no sea un país de la periferia, pero bueno, de la periferia del Estado, en este caso geográfico, no económico, porque económicamente está mucho más avanzado que, bueno, sin más. Entonces, la burguesía imperial tiene intereses en común con la burguesía local, que es una correa de transmisión cuyo fin es oprimir, sobreexplotar aún más a su clase trabajadora, que hace con un pequeño parte del botín y dar a los amos del norte el restante del botín, dicho muy rápidamente. Bueno, esa lógica, que es una lógica propia al sistema capitalista y heteropatriarcal, porque evidentemente las mujeres en esos pueblos son no sobreexplotadas como las mujeres heteros, sino sobreexplotadas, bueno, eso se exponencia, vamos a decir. Bueno, esa realidad que estaba teóricamente ahí, o sea, evidentemente Marx había hablado de ello, evidentemente Lenin había hablado de eso, Otto Bauer, bueno, un montón de marxistas habían planteado esa realidad del imperialismo, el propio Lenin, pero desde un punto de vista político nunca se había todavía planteado desde esos sujetos. Y eso es fundamental. De la misma forma que el sujeto para desarrollar el planteamiento feminista tiene que ser las mujeres, pues el sujeto para realmente desarrollar un planteamiento antiimperialista tiene que venir de los sujetos que padecen ese imperialismo. Y la clase trabajadora inglesa o francesa podía ser muy maja, podía ser muy antiimperialista, pero ellas no sufrían directamente lo que era el imperialismo. Y de hecho, pues nosotros y nosotros aquí lo padecemos, porque no entienden. Es tipo, no, ¿por qué? Porque nunca nadie te ha venido a decir que no te puedes hablar esa lengua, porque tu identidad nacional no existe, porque no bla, 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 bla. Total, que es un momento clave porque por primera vez son organizaciones de pueblos de la periferia del tercer mundo, decían en aquel momento, no utilizo esa expresión porque es errónea, de la periferia, se organizaban. ¿Y dónde se organizaban? Primera expresión, un poco light, pero bueno, estaba ahí. 55 conferencias de Bandung. Ahí se reúnen gente maja, no sé qué, pero con una línea bastante poco consensuada. Era más una forma de expresarse de estamos con unos intereses en común con todo el mundo, etcétera, pero evidentemente mucho más específico entre nosotros, pueblos de la periferia, pueblos descolonizados o pueblos en proceso de descolonización, y no encontramos nuestros intereses totalmente reflejados en las realidades que hasta ahora había habido de coordinación internacionalista. Más aún en una situación en la que las coordinaciones internacionalistas ya no existían. La tercera internacional ya estaba fuera y ahora estamos hablando de 50, 60. Por lo tanto, la única realidad que había era la URSS haciendo sus movidas político-militares, lógica de campos, con los yanquis asquerosos, y por lo tanto ahí evidentemente no había nada que recogiera pues ese fenómeno que es el fenómeno de la descolonización, de la liberación de los pueblos de la periferia. Por lo tanto, Bandung, primer gran momento, aunque políticamente poco eficaz. Y el gran momento de unión de los pueblos oprimidos fue en el 66. En el 66, en La Habana, en la famosa Tricontinental, donde el compañero Guevara pues, dijo que había que hacer unos cuantos Vietnam, como ayer en Gasteiz decían que había que hacer unos cuantos Recaleor. Ahí fue el momento cumbre, a la hora fue más de 10 días de reunión de partidos políticos de toda la periferia del sistema, asiáticos, africanos, con Ho Chi Minh, con gente que estaba básicamente batallando en ese mismo momento, y fue uno de los momentos que más preocupó el sistema capitalista. De hecho hubo unas... Bueno, como lo que estamos viendo ahora con Venezuela, la OEA, no sé cómo se llaman así. Bueno, una ofensiva para tratar de deslegitimar, para impedir, asesinaron a unos cuantos líderes africanos que tenían que venir antes. Bueno, es que ya se veían, pues, porque tienen cabeza y ojos los burgueses imperialistas, que esto era muy importante. Esto era la primera vez que se planteaba y se reivindicaba la lucha armada. Que ese es otro de los temas. Que claro, que a los partidos comunistas y a la política diplomática de ¿cómo se llama? De la Unión Soviética, pues no le volaba mucho. No le volaba mucho y por eso hubo también muchísimas diferencias entre los partidos comunistas
a nivel mundial, que seguían la línea del Partido Comunista, aunque no hubiera una tercera internacional, pero cumplían a rajatabla básicamente lo que Moscú decía, pues todo el tema de la estrategia de liberación nacional, cuáles son los modos a utilizar, porque claro, para la Unión Soviética eso implicaba que en algunos sectores, en algunos pueblos, pues digamos que la situación saliera de su control y que por lo tanto la conclusión o los efectos que esto podía traer tanto a nivel local como internacional pues no iba dentro de sus prioridades, para decirlo muy rápidamente. Pero bueno, ahí de vuelta un elemento fundamental en cuanto a estrategia, pero lo más importante es el que los sujetos oprimidos del sistema imperialista se organicen y que pongan la problemática del eje centro-periferia sobre la mesa, cosa que hasta ahora no existía, ¿no? Bien. Puede ser que se... en verdad era... No, para las preguntas. Muy rápidamente, porque a partir de ahí la hemos cagado, básicamente. O sea, eso va a ser muy rápido. Años 60, 70 es, sin lugar a duda, pues un momento cumbre en cuanto a la correlación de fuerza a nivel internacional. Está el bloque soviético, que hace sus cagadas, pero es el bloque soviético. Sin el bloque soviético no hubiese habido aquí todo lo que tenemos, estado de bienestar, toda la posibilidad o la necesidad o la capacidad o el querer construir una sociedad comunista. O sea, el bloque soviético, con todas sus contradicciones a nivel internacional, con todas las barbaridades que ha hecho a nivel plurinacional de su Estado, ha sido un elemento absolutamente fundamental a la hora de entender la realidad actual y a la hora de entender las contradicciones, pero también la posibilidad de pensar una sociedad distinta actual. Habría que dar una charla específica sobre esto, pero creo que es un debate muy interesante, etcétera, donde estaban las posiciones bastante encontradas. Pero bueno, lo importante ahí, lo que quiero decir es que en los 60, en los 70, 50, 60, movimiento de liberación nacional, descolonización, los yanquis no saben muy bien qué hacer con los comunistas, y además de eso, a nivel de diferentes pueblos latinoamericanos y europeos, pues un movimiento juvenil pujante, el comienzo del movimiento feminista en su versión más combativa, el movimiento antirracismo, movimiento antiautoritario que venía a plantear elementos contradictorios con la línea comunista clásica, bueno, muchos elementos, el famoso 68, bueno, un montón de elementos donde se unía clase trabajadora con nuevas reivindicaciones, pero desde la combatividad, no solamente la poesía de pongo sobre la no sé qué, que la arena debajo de las piedras, bueno, o sea, que se ha romantizado mucho momentos de unión de la clase trabajadora con otros sectores, de represión brutal, tanto en Italia, en París, en Berlín, en México, en Argentina, bueno, momentos extremadamente potentes donde se cuestiona evidentemente el sistema capitalista, pero también una cierta forma de entender pues la revolución, que en aquellos momentos estaba hegemonizado por el Partido Comunista. Entonces ahí había pues elementos extremadamente potentes. Si le sumas a eso las liberaciones o las luchas guerrilleras que se están dando en Latinoamérica, en África, digamos que la situación tenía un nivel de efervescencia política extremadamente potente. Uno de los momentos seguramente donde el sistema pues, ha temblado más. ¿Qué pasa? Pues cuando veía que está en una situación contraofensiva brutal, y eso se llama neoliberalismo. Lo que ha empezado a mitad de los 70, a principios de los 80, es una necesidad política de barrer con todo eso, mediante golpe de estados en Latinoamérica, Chile, Argentina, sangre y fuego, neoliberalismo. Pasar por Reagan, paso por Thatcher, Felipe González, y mando todo a tomar por saco. Industrialización, desindustrialización, precariedad, no control de los flujos financieros. Bueno, todo lo que conocemos hoy en día es una contraofensiva política frente a un acoso político de los sectores populares muy diverso, ¿eh? Como os dije, no había una internacional que pudiera coordinar todo eso. Había internacionales regionales y en algunos puntos se coordinaban, pero no había. Pero sí había una situación de efervescencia brutal. Contraofensiva neoliberal, por lo tanto, ¿qué hace? Políticamente, pues nos ganan la tostada, básicamente, y por lo tanto, a nivel de internacionalismo, también, pues el planteamiento hasta la reflexión mengua. Los 80, salvo casos especiales, ¿cómo se llama? Centroamérica, evidentemente, solidaridad con sandinistas, Guatemala, con Centroamérica,
con el apartheid o contra el apartheid en Sudáfrica, van a ser los únicos momentos ya no de coordinación, de vamos a por esto, esa es la línea a nivel mundial, sino de solidaridad, de ida de determinados pueblos con otros. O sea, imagínense cómo estamos bajando el listón de lo que tiene que ser internacional. Ya ni es que coordinamos, ni siquiera hacemos solidaridad de vuelta. No, no, hay unos pueblos que están batallando y son los únicos que están un poco ahí dando guerra. Pues un movimiento debilitado, de izquierda muy debilitado en los 80, los 90, pues hace lo que puede, y lo que puede es pues solidaridad, eso, con diferentes puntos que siguen ahí, un poco Palestina, pero en aquel momento todavía no, sobre todo Centroamérica y África. Y claro, el sistema, como va ganando, y ni hablar después del derrumbe del bloque soviético, ahí dice, autopista libre, voy a por todas, y ahí entran todas las ONGs. Como ya ese espacio ideológico, ni ideológicamente estaba, organizativamente estaba totalmente desperdigado, evidentemente. No había línea, no había nada, ideológicamente, pues los pueblos son bajos, no sé qué, ONGs. Y ahí las ONGs hacen un daño tremendo a los pueblos donde van, a los pueblos de donde vienen, porque encausan de una forma absolutamente, bueno, absolutamente no, bastante nefasta y contraproductiva a buenas personas bien intencionadas en unos planteamientos que son muchas veces contraproductivos para los pueblos en los que van a trabajar. Bueno, todo el planteamiento de las ONG, no sé si los habréis visto en alguna de las charlas con Azcapena, pero bueno, ahí entra, pero entra porque hay una debilidad de la izquierda. O sea, si no, no entra las ONGs. Tipo, ¿qué venís ahí con tu chiringuito a contar historias? O sea, acá tengo una política, una línea internacional y no me vas a comer las tostadas. Pues sí, te la comen porque no tenés absolutamente nada y tenés una situación de reflujo total del movimiento obrero, del movimiento popular, pues la situación seguramente de las más complicadas que hemos vivido de los últimos 30 años, sin ningún, bueno, una situación muy complicada. Que tiene que ver de vuelta con la crisis de la izquierda. ¿Y con eso qué quiere decir? Que la crisis del internacionalismo está ligada siempre a la crisis de la izquierda, no van separados, ¿no? Bien, ¿dónde resurge? De una forma interesante, pero frágil. ¿Por qué seguíamos tan frágil? 96, ¿dónde? Chiapas. ¿Por qué? Porque en Chiapas 2 años antes hubo levantamiento zapatista. Y dentro del desierto mundial ha sido pues, una expresión, y a nivel latinoamericano claramente, una expresión clave de repunte de las luchas populares, que además articulaban la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, campesinos y campesinas, pueblos originarios, mujeres. Es decir, un planteamiento extremadamente interesante, valiente, en un país fascista no lo siguiente, y que ha organizado en el 96, 2 años después, el encuentro intergaláctico. Se hace lo que se puede, pero fue un momento clave. Fue un momento clave, ¿por qué? Porque se reunieron ahí, quizás por primera vez, y después su descendencia, que son los foros, que la ideología de los foros y el espíritu de los foros sociales, ¿no? La antiglobalización, ¿no? Viene de ahí, es juntarse organizaciones de todo el mundo. Entonces, ojo, que mi balance de esto y de los foros es bastante nefasto, pero tenían unos elementos extremadamente interesantes que por primera vez no eran los europeos majos que se juntan, los asiáticos, latinoamericanos y africanos se juntan, no sé qué, no, por primera vez había gente de absolutamente todo el mundo, y gente de todo el mundo que veía, que planteaba un problema en común, claramente, ya seas de Chiapas, ya seas de Berlín, había un elemento en común. Primero. Segundo, no eran partidos, eran movimientos. Por primera vez no eran los partidos los que manejaban el tinglado, son los movimientos. Otra cosa que los partidos, como son partidos, pues meten sus chiringuitos en esos foros que al final responden a la lógica del partido, y no, pues un movimiento no tiene nada que ver conmigo, y todo el mundo sabe que este es el que habla en nombre del partido de XY, y aquí también se hizo lo mismo. Pero bueno, una lógica al menos de decir, bien, partidos no, sindicatos también, pero creo que no podían oficialmente, pero se les permitía al chiringuito que sea no tan bien hecho, en cambio los partidos lo tenían que hacer muy bien, si no, decían, no, tú no puedes. Pero eran movimientos, y eso es también, como les decía al principio, no es lo mismo una organización de partidos, de gobiernos, de movimientos populares, no es lo mismo. Y ahí pues hubo esa apuesta. Dentro de la debilidad estructural de la izquierda, que el repunte zapatista pues dio su
pequeño balón de oxígeno en el que se hablaba de hay otro mundo posible. Lo estamos construyendo, los zapatistas decían, lo estamos construyendo, y lo que derivó de sí fueron los foros, Porto Alegre, Belén, Seattle, etcétera, los foros sociales, pues fueron un intento de renovar, y de hecho muchas veces se planteaba eso, con una estructura evidentemente diferente, unos componentes evidentemente, lo que habían sido las internacionales. Ahora, muy diferente y con un nivel de eficacia inexistente. O sea, la diversidad interesante, muchos movimientos de todo el mundo, movimientos y no partidos, pero capacidad de marcar línea, ninguna. Absolutamente ninguna. Y de hecho hasta decían, no, es que no es nuestro rol. Un diagnóstico en común, bueno, queramos o no, fue una de las expresiones que han marcado el internacionalismo, la historia del internacionalismo, con toda su debilidad. ¿Por qué? Porque está hecho en una situación política de debilidad del movimiento popular, de los sectores revolucionarios y revolucionarios. O sea, por eso era débil. No iba de repente a haber un foro ahí super macarra, no sé qué, cuando todo Dios está haciendo cualquier cosa en sus respectivos pueblos. O sea, eso nunca ha pasado. Pero ahí también lo que ha pasado es que se ha creado en base a un espacio de lucha que estaba avanzando, que eran los zapatistas. O sea, esa lógica está sistemáticamente ahí, que sea la Revolución Rusa, Tercera Internacional, que estaban los movimientos de liberación nacional, descolonización, la tricontinental, zapatista, break, tac. ¿Cuál es el segundo paso? Porque los foros ya menguaron, los partidos se lo comieron, la socialdemocracia de Alemania hizo lo que quiso con él, con sus chiringuitos, y después sale el otro gran momento, ¿cuál es? En política, pues la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana, ¿qué crea? Pues uno de los espacios de coordinación más importantes que ha tenido en Latinoamérica a todo nivel, político, el ALBA, el CELTA, el CELAC, el Banco Sucre, el Telesur, con todos sus líos que hoy en día, los últimos años, se agudizan. ¿Por qué? Porque a nivel nacional las luchas pues están siendo derrotadas o semi-derrotadas, en Venezuela con muchas complicaciones, en Argentina no va por saco, bueno, igual tampoco había gran cosa ahí, en Bolivia con complicaciones, en Ecuador ni hablar. Bueno, la realidad del movimiento revolucionario latinoamericano está como está, por lo tanto, lo que hace 8 años era pujante, ¿por qué? Porque el movimiento popular, el movimiento revolucionario latinoamericano estaba fuerte, el ALBA, etcétera, ahora va decayendo. Pero aún así, el ALBA es una estructura regional, ¿no? Muy importante, histórica en el movimiento, en la historia latinoamericana, que retoma grandes conquistas internacionalistas, que no hablé, pues no podía, latinoamericana del siglo XIX, donde los grandes libertadores, pues Bolívar, San Martín, Güemes, bueno, una lista de pueblos que se unieron en una revolución continental, con todas sus contradicciones y cómo ha terminado, pero la propia descolonización del Imperio Español latinoamericana tenía un planteamiento integral y regional. O sea, San Martín fue ahí, por allá, ¿verdad? Hizo barbaridades y después terminó como terminó la historia en muchos de los pueblos. Pero había un planteamiento a nivel latinoamericano integral, regional, importante, recogido en el ALBA, de una forma evidentemente diferente, por toda la tradición bolivariana que bebe de esas fuentes políticas nacionales e internacionales y regional. Por lo tanto, el ALBA y su ahora planteamiento ALBA Movimientos, que es una forma de justamente darse cuenta, muy bien, está el ALBA que organiza gobiernos de una zona en clave integradora, internacionalista, solidaria, muy bien, para tratar de complementarse y tratar de tener líneas en común, pero son gobiernos, no es lo mismo que movimientos. Por eso se crea el ALBA Movimientos hace unos cuantos años y está pues empezando a andar, pero empezando a andar en una situación complicada, que eso nunca hay que olvidar. Y además de eso, además de esos elementos que hay hoy en día en la mesa, donde, casualidad, en el territorio, en el espacio geográfico, que a pesar de sus contradicciones y dificultades, sigue siendo un foco absoluto en cuanto a movimientos emancipatorios, que es Latinoamérica, además de eso hay elementos sectoriales a nivel mundial, Marcha Campesina, Vía Campesina, que va a tener su congreso aquí en Euskal Herria en julio, que aglutina sectores campesinos a nivel mundial, que tiene pues, un trabajo, una reflexión y una coordinación bastante importante, con organizaciones potentes también, pues MST de Brasil y otras que tienen fuerza a nivel nacional y por lo tanto se pueden permitir y pueden lograr hacer un trabajo a nivel internacional interesante. Vía Campesina,
marcha de mujeres, marcha internacional de las mujeres también, tiene su realidad, contradictoria, etcétera, pero son elementos sectoriales que muestran una situación en la que hoy en día padecemos de pues, la incapacidad de plantear un proyecto revolucionario integral, básicamente. Entonces, las expresiones de internacionalismo son sectoriales, más o menos potentes según la fuerza que hay a nivel sectorial, pero la situación es bastante complicada, y con ese término. La situación es bastante complicada porque del internacionalismo, porque la situación de las luchas de los pueblos, la lucha de la clase trabajadora, está en una situación extremadamente debilitada a nivel europeo. No hay nada, a un momento salió Grecia, que todos estamos... y lo que está claro es que es imposible plantear una línea internacional, de coordinación internacional desde la debilidad. Hacer eso es básicamente desplazar el problema para no decir ahogar directamente nuestras miserias en, bueno, vamos a juntarnos con los compañeros y compañeras de afuera, ya vamos a hacer algo. No. Si eres incapaz de movilizar en tu barrio a nivel internacional, es que no, estás perdiendo tiempo. Otra cosa es que vayas a hablar con compañeros y compañeras para entender tu realidad y la suya y a ver cómo se puede movilizar en tu barrio. Que de eso vamos a las brigadas. ¿Cómo vamos a trabajar? Ahora, no, vamos a plantear ahí, porque en los foros dicen, no, una línea internacional. Pero, es que no te escuchan ni tus compañeros de organización. Y tú quieres una línea internacional. Eso va a ser una expresión de un nivel de lucha muy aguda que no hay actualmente. Plantear una coordinadora a nivel internacional es absolutamente ingenuo, para no decir ya de querer negar la realidad un poco triste en la que estamos. ¿Eso quiere decir que no tenemos que trabajar para eso? No, evidentemente no quiere decir eso. Quiere decir que tenemos que seguir con un trabajo internacionalista, de aprender, de solidarizarse de pueblo a pueblo, y básicamente, como decía el Che, el mejor interés es el que hace la revolución en su propio país. ¿Por qué? Porque hace falta una referencia, hace falta un espacio que políticamente cuestione frontalmente al sistema, que ideológicamente y simbólicamente pues sea una referencia para otros pueblos, y eso la lógica del dominó se va a seguir aplicando. Por eso es fundamental centrarse también no solamente en un trabajo de solidaridad internacional, de aprendizaje, de intercambio entre otros pueblos en lucha por los intereses en común que tenemos y el objetivo estratégico en común porque tenemos el mismo enemigo, sino también y básicamente puede darle vuelta a la situación, en nuestro caso aquí en Euskal Herria. Es absolutamente fundamental, y yo creo, con eso termino, que falta la tercera, ¿no? Les dije, está el movimiento obrero, no me olvidaba, movimiento obrero, primer gran momento de emancipación, segundo movimiento, el movimiento de emancipación nacional, descolonización, y el tercero es el movimiento de la lucha feminista, ¿no? Y todavía no hay, y yo ahí tiro mi hipótesis, me saco de la piscina, o quizás sí los kurdos y las kurdas, o más bien las kurdas. Mi pregunta es si van a lograr, porque de vuelta hace falta un referente, hace falta un pueblo que articule todas las luchas y todos los tipos de lucha, y eso lo hacen los kurdos y las kurdas en particular. Quizás sea, si no los aniquilan directamente, pues un germen donde se pueda crear un internacionalismo, yo diría, completo, donde todas las herramientas y todos los ejes fundamentales de una emancipación, de un pueblo emancipado y de una estrategia para lograr ese pueblo emancipado esté. Y a ver qué pueden hacer, qué podemos hacer nosotros y nosotras, evidentemente solidarizando con ellas y con ellos, pero con ellas en este caso, con Venezuela evidentemente, con Palestina evidentemente, más cerca, pues sí, con Cataluña, con todas las contradicciones, evidentemente, y sobre todo aquí, pues creando pelea. Y creando pelea hoy en día es defender a muerte de Recaleor. Así que ya terminé.